Hola Javier, qué gusto saludarte y qué placer y honor que me estés reemplazando. Un saludo a nuestra audiencia de Factor Clave aquí desde Panamá, compartiendo con otros editores de economía de medios de comunicación de la Ujú, región un encuentro súper enriquecedor, sin duda, en el que vamos conociendo de primera mano las realidades de cada país de América Latina y ujú. bueno, en representación no solamente de ABC, sino que diría de Paraguay, porque no hay otro medio de comunicación. Estoy yo y vemos justamente parte de lo que es eso que mencionabas, del canal de Panamá, cómo una obra de ingeniería tan importante pudo influir muy positivamente en la economía de este país y de toda la región, porque le conviene muchísimo al exportador utilizar el canal y no darse toda la vuelta al continente, del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Y bueno, solamente a modo de comentarios nos decían los conocedores aquí de Panamá que por día pasan 35 barcos a través de este canal histórico, sin duda, y cada barco paga un promedio de $400.000 por pasar por este canal. Fantástico. Vos sabés que Gladys, en uno de esos viajes, como tuve que hacer escala y fue durante varias horas, me tomé el tiempo de salir del aeropuerto porque eso permite Panamá salir del aeropuerto y que al ingresar no es necesario pagar de vuelta el impuesto. Y fui a conocer el canal de Panamá y tuve la suerte que justo cuando había llegado uno de esos grandes buques estaba pasando por esa zona de embalse y es una obra de ingeniería fantástica como hace 100, poco más de 100 años en realidad, ya habían pensado que este se podía convertir en ese gran punto de desarrollo y sobre todo porque la naturaleza permitía hacer ese cruce del Atlántico al Pacífico. Y bueno, también hay que resaltar, Gladys, que es cierto, ya la administración en un 100% está a cargo de Panamá, después que Estados Unidos, así como se cumplió ese acuerdo, finalmente entregó esa administración. Aztecs es 100% ya ingreso para Panamá, una reivindicación histórica que deberíamos tomar también como ejemplo en lo que corresponde a Itaipu y Yacyretá, a nuestra matriz energética, a nuestra soberanía energética con respecto a Brasil y Argentina, que es enfrentarse como país pequeño a un... Yo creo que se puede tomar como ejemplo. Pero además de lo que corresponde a ver el canal y conocerlo, también esta presencia de este color en Panamá tiene que ver con la presentación de un reporte de economía y desarrollo que cada año informa la CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina y Caribe, que es CAF en el pasado, Corporación Andina de Fomento, así lo conocen seguramente a los de mayor edad, pero hoy es CAF, es un banco de desarrollo y que tiene un aporte muy importante en materia de inversiones en Paraguay, después del BID ya es el segundo, y dio unos números súper interesantes que, bueno, nos invita a nivel de bloque y de región bueno, a integrarnos y con eso, con esa estrategia, crecer de forma conjunta. Cuando habla la CAF de que el intercambio intrarregional se dio de manera modesta, ¿qué implica el ADIS? ¿Esos números reflejan que estuvo de lo normal para abajo, de lo normal en escenario de cuarentena y restricciones un poco para arriba? ¿Qué implica en números y en impactos a nivel regional? Me gustaría pedirle a la producción plaquitas que preparamos justamente para responder esa pregunta, Javier, que habla de que a medida en que tenemos mayor integración a nivel regional, tenemos mayor desarrollo de la economía de nuestros países. Y en sentido opuesto, en la medida en que no logramos tener esa integración, vamos perdiendo la posibilidad de expandirnos. Bueno, vemos justamente en nuestra primera placa estos datos que muestra la CAF en su informe. Es un estudio súper riguroso en el que economistas muy destacados hablan de los números y muestran cómo en dos periodos, entre 1890 y 1980 y 1994, y luego el periodo 2015-2019, el salto en materia de exportaciones con respecto al PIB fue del 25% al 29%. Entonces, apenas 4%
en este periodo tan largo de tiempo creció la actividad de exportación dentro de lo que es la región de Latinoamérica. Y dice el reporte que estar cerca unos de otros, que lo lógico sería que incentive y que ayude a que haya más intercambio, no fue así, porque al final no logramos esa integración. Esto es algo de la década del 60, lo de usar la integración y promover la integración para el desarrollo de nuestros países. Pero resulta que desde el 60 hasta hoy no se aplicaron, no se cumplieron esos planes que en ese momento se habían definido y por eso hoy tenemos estos resultados modestos. Y hay una siguiente placa que también muestra, primero mostraba cómo estamos en América Latina y el Caribe, y la segunda placa muestra un poco cómo están otras regiones del mundo, y ahí sí ya se va a dar cuenta de la diferencia. Mientras que en América Latina y el Caribe la exportación total está del 29%, vemos que en Europa, por ejemplo, como bloque, en la Unión Europea, tienen cerca del 60% de sus exportaciones se va al mismo bloque de la Unión Europea. Altísimo y abismal la diferencia. En América del Norte, para vernos muy lejos, en nuestro mismo continente, es 45% del Producto Interno Bruto. Y si consideramos otro continente, en Asia, por ejemplo, el este y sudeste, estamos hablando del 35%. Pero no todo es malas noticias, así que vamos a pasar a la siguiente placa, que ya muestra cómo nos vamos a nivel de país, como Paraguay. Y vos sabés que esto me sorprendió, Javier y audiencia, porque los datos de la CAF dicen que Paraguay como país creció de manera importante en su exportación. Fíjate. Del 13 al 35% del Producto Interno Bruto. ¿Identifican cuáles son esos rubros en los que supuestamente nos destacamos, Gladys, o los que nos destacamos? Sí, 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 por supuesto, principalmente nuestros commodities, la carne, la soja y también lo que corresponde a manufactura. Pero vamos a tener después mayor detalle con todos los gráficos de nuestra ABC digital y también, por supuesto, de nuestra edición impresa, pero sorprende porque no siempre son las cifras positivas de Paraguay a nivel de economía, pero resulta que a nivel de macroeconomía a nosotros nos ven como uno de los países más sólidos de la región. Yo no quiero que esto le ofenda a la señora que nos está viendo de la casa o al señor que nos ve de la casa, porque obviamente cuando hablamos de economía familiar, la percepción es algo muy distinto, pero a nivel de macroeconomía, realmente nuestro país se encuentra mejor parado, mucho mejor parado que Argentina, mejor parado que Brasil, que Uruguay, que Bolivia. Entonces, esto de la exportación justamente muestra que a nivel regional vamos a crecer en ese periodo que les decía previamente, desde 1980-1984 a 2015-2019. Y me gustaría ir al último, en la última plaquita, Javier, si me permitís, Sí. que también como conclusión, ¿verdad? ¿Qué se propone? Ya tenemos el problema a nivel regional, números positivos a nivel local, pero ¿qué se propone para seguir siendo a nivel local como Paraguay, pero sobre todo a nivel regional? Y estos 3 puntos destacaron los economistas. Facilitación del comercio, porque resulta que demasiada burocracia todavía tenemos, es decir, los costos logísticos son altísimos. Y ahí vamos al punto 2, la reducción de los costos del transporte. Por ejemplo, nosotros tenemos altos costos todavía para ir por caminos, porque los caminos son intransitables, entonces la carga en vez de llegar rápidamente tarda muchísimo tiempo por una ruta en mal estado, por ejemplo. Se hizo también mucho énfasis a la apertura comercial y la integración en las cadenas regionales y globales de valor. Y ahí me quiero detener para decir qué es lo que significa la integración a las cadenas globales de valor. No se asusten, no es nada raro. Eso es lo que hoy mundialmente ocurre. Ya prácticamente ningún producto está hecho 100% en el país. Por ejemplo, un vehículo tiene el volante que se hizo en un país, la rueda en otro país, el motor en otro país y el todo en otro país. Entonces, cuando uno ve el origen de los distintos componentes, encuentra que viene de varias partes del mundo y esa es la tendencia, porque entonces se usa la ventaja competitiva que tiene cada país. No todos vamos a hacer vehículos, entonces nos especializamos en eso que a nosotros nos sale bien y eso tenemos que hacer y lo ha hecho muy bien Europa
la Unión Europea lo ha hecho muy bien en la zona norte de América, también algunas regiones específicas de Asia, pero no Latinoamérica. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que dentro del mismo bloque podamos también sumar a esa cadena global de valor. Y más o menos hasta ahí me quiero quedar, Javi, y dime qué opinas de todo esto. Permitime agregar un poco, cuando hablamos de esas cadenas de valores, inevitable agregar dos elementos. El primero, mano de obra barata en nuestro país, y porque tenemos alta población de jóvenes que tienen que recibir instrucción, educación y entrenamiento para que efectivamente, después de identificar cuáles son los rubros en los que vamos a trabajar para participar de esas cadenas de valores, obviamente puedan acceder a ese puesto de trabajo. Y el otro punto, el gran elemento que tenemos y la gran ventaja sobre probablemente otros países, la energía eléctrica que generan las 3 hidroeléctricas, 2 de ellas que son binacionales, Gladys. Es inevitable agregar esos 2 elementos. Y esta placa, estos datos finales que agregaste, que estás compartiendo, también me permite un poco agregar cuando hablamos de la facilitación del comercio. Hoy día hablamos de esas políticas públicas, no solamente desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería o desde el Ministerio de Industria y Comercio se deben planificar o planear o proyectar entregar pollitos a las comunidades, a las fincas productivas, sino en realidad ir avanzando en la utilización de tecnología, por ejemplo, para la producción de alimentos. Es inevitable. O en realidad las políticas públicas para lograr la colocación de los productos, sean alimenticios o no, a mercados en los que tengan que recibir buenos precios por su producción, Gladys. Totalmente, totalmente. Esos puntos que fuiste mencionando forma parte del análisis global. Y bueno, todo esto y también con todos los gráficos correspondientes súper interesantes, así que les recomiendo que después también lean nuestro artículo que vamos a compartir en el ABC Digital y también en nuestra edición impresa de mañana de Economía. Y bueno, mañana nuevamente vamos a hacer un enlace, Javier, y ahí te voy a contar más novedades también de este encuentro regional de editores de economía organizado por la CAF y la presentación de este reporte anual de Economía y Desarrollo. Ahora que estás cerrando este momento del trabajo, me imagino que te vas a tomar el tiempo para ir al casco histórico, que hay muy buenos bares para, bueno, por unos tragos y un poco de frutos de mar, que hay un mercado muy lindo ahí de alimentación a base de frutos de mar, Gladys. Ay, Javi, no sabes lo que estoy sufriendo. Tengo que reconocerle a nuestra audiencia. Yo soy consumidora de carne vacuna y todo viene el pescado y con los bichos, pero señor, ¿verdad? Chiquitita nomás, chiquitito nomás. Sí. Quiero carne roja y vacuna. Pero no, sí, ya conocimos, en el primer día nos fuimos, porque no queda lejos del hotel, el casco antiguo, muy linda la infraestructura de Panamá, realmente es un país que creció muchísimo. El segundo día conocimos el canal de Panamá. Esta tarde no voy a poder realmente hacer ninguna actividad porque tengo pactada una entrevista con el nuevo presidente de la CAF, que es un colombiano que bueno, viene también a trabajar con una política distinta a la anterior presidente. Él se llama Sergio Díaz Granados. Y bueno, como ABC Color, vamos a entrevistarlo de forma exclusiva esta tarde. No me va a dar el tiempo para ir al casco antiguo, pero a lo mejor mañana un ratito antes de ir al aeropuerto. Bien, gracias.